Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Colosenses. Hemos visto el capítulo 1. Veamos el capítulo 2 de Colosenses. A los Colosenses. Y para ganar tiempo, Colosenses, a través de la epístola, los Colosenses, las advertencias del apóstol para la iglesia, de todas las épocas, y para nosotros también. Pablo vio, discernió el peligro que estaba corriendo la iglesia en aquella época y en todas las épocas. Y en el capítulo 2 y el versículo 4 dice así, de este peligro, un peligro de las palabras persuasivas, ¿ya? Palabras seductoras de personas que seducen a los incautos, a los que se pasan ahí y no, lo que escuchan no lo comprueban con la palabra de Dios. Y desde esa época, dice Pablo escribiendo, viendo el peligro de la sana enseñanza, de la verdad del Evangelio, en el capítulo 2 y el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe, es la palabra, que no se dejen engañar con palabras persuasivas, palabras seductoras, que seducen, que persuaden, que incitan con promesas engañosas. Está diciendo eso. Palabras que seducen, palabras agradables. Como Satanás engañó a Eva en el principio, le sedució con palabras. Se dejó seducir. Ahora Pablo dice esa palabra engaño. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esta palabra engaño está en el versículo siguiente, en el siguiente versículo 8. Dice así, una vez más, advierte contra las falsas enseñanzas, contra las filosofías y el legalismo. Dice en el 8, mirad que nadie os engañe. Estén alertas, no se dejen engañar por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar. No todo lo que se predica por ahí es puro. Hay mezcla. Hay buenos lugares donde se predica, donde yo aprendo también, por supuesto. Hay buenos instrumentos usados por Dios. Pero Pablo está escribiendo a la iglesia, Colosas, ¿ya? Entonces, alerta, no se dejen engañar con palabras ya seductoras y por el legalismo que mezcla la gracia de Dios con las obras de la ley o requerimientos de la ley. ¿Ya? Para empezar, dice que Cristo, en Timoteo dice, Dios se hizo carne. Aquel Jesús que se vistió de carne era Dios mismo encarnado. Es Dios encarnado. Y por ahí niegan y mucho más. Entonces dice luego, en el versículo 8,
Mirad que no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí viene el mensaje y el título del mensaje. El 9. Habla de que el creyente, ¿cuántos somos creyentes? Digamos amén. Amén. El creyente, estamos completos en Cristo. No falta nada en cuanto a la salvación. Está consumado. ¿No dijo en la cruz? ¿Qué dijo al final? Consumado es. Por tanto, el que está en Cristo está completo. El 9 dice, porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad de Dios en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad de Dios, de lo que es Dios. Y el 10, todos, el 10, 2 y 3. Toda la divinidad está en Él. Y vosotros, ustedes creyentes, estáis, ¿cómo? Completos. No falta nada. Completos en Él, en Cristo. Si es que has recibido a Cristo. Estamos completos, no falta nada. La salvación está consumada, está asegurado, está garantizado la salvación. Al recibir a Cristo, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos. La salvación. No hay que añadir nada a esta salvación. No hay que hacer nada para mejorar esta salvación, como algunos por ahí lo dicen. La salvación está terminada. Y dice luego, el 10 decía, en Él, otra vez dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión? Atiendan. ¿Qué es la circuncisión? Viene del Antiguo Testamento. Dios había dado esa orden de circuncidar a su pueblo, ¿ya? Porque decían los legalistas, decían los judaizantes, está bien, los gentiles, que no éramos circuncidados, éramos incircuncisos, está bien, que vengan a ser parte del pueblo, pero hay que circuncidarlos, decían. No, al recibir a Cristo ya fuimos circuncidados. Y lo va a decir aquí, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Antes lo hacían a mano, corte, en los varones israelitas, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es? A ver, un poquito aclaramos la circuncisión, esto, examinando el Antiguo Testamento. ¿Qué era la circuncisión en los judíos? Circuncisión es
según los comentarios y el diccionario mismo, dice, es un corte en redondo, un corte, con la mano, ¿ya? Un corte en redondo, una operación, por lo que se cortaba el prepucio del miembro de todos los varones israelitas. Hace un corte. Este era un rito. Este rito fue ordenado por Dios. Dios mismo había ordenado como una señal del pacto al principio, como una señal, como una marca del pacto que Dios hizo al principio con Abraham. Desde ahí viene. Con Abraham. Atienda. Un rito que fue ordenado. El varón que no era circuncidado, pues no era considerado parte del pueblo de Dios, de los israelitas. Y entonces, desde el principio, esto no viene de la ley, en la ley se practicaba. Esto viene desde Abraham. Y era una señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia. Y también era un sello de la justicia de Dios. Eso lo dice en Romanos 4, no vayan allí. Un sello, una marca. Un sello es una marca de la justicia de Dios. Entonces Dios de esa manera consideraba a su pueblo, al pueblo de Israel. Los gentiles nada que ver, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero Dios tuvo que poner un sello, como sello de propiedad. Y lo voy a leer un poquito, o lo vamos a leer en Génesis 17, allí. Dios dio esta orden, circuncisión. Y Pablo está haciendo esa aclaración, ¿ya? Entonces Génesis 17 dice así, el capítulo 17 y el versículo 10, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, ¿ya? Y luego le confirmó nuevamente que el pacto era un pacto eterno. Circuncisión, en los versículos del capítulo 17 y el versículo 10 hasta el 14, dice así, la circuncisión, una señal del pacto con Abraham. El 10 dice, este es mi cuerpo, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Una señal de esa alianza. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, había que circuncidar. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Por el pacto de Dios, todo varón que nace a los 8 días ya debía ser circuncidado. Todo varón. Entonces, significaba la operación, la separación más bien. Este sello significaba la separación
de un pueblo para Dios, como lo fue Israel, los judíos. La circuncisión fue luego que hizo con Abraham, cuando vino la ley con Moisés, la circuncisión fue un sinónimo para el pueblo de Israel. Esto viene de Abraham. Luego con el pueblo de Israel. Circuncisión era un sinónimo para Israel. O sea, Israel eran los circuncidados y los gentiles, los incircuncisos, que no teníamos ningún derecho ni nada de parte de Dios. Eso en breve, la circuncisión que Dios había ordenado. Volviendo a Colosenses. Entonces Pablo está hablando de ese tema, en ese versículo, porque algunos estaban del judaizantes en esta época de la dispensación de la gracia, ya estaba habiendo esos problemas y mezclas, y Pablo escribe de estos asuntos y mucho más. Estábamos en el capítulo 2, el versículo 11, dice, cuando en el 10 dice, vosotros ya estáis completos, no necesitan nada más para salvarse. Y aclara en el 11, en Él, en Cristo, también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, como lo hacían los israelitas, y creo que lo practican todavía, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y sigue hablando, aclarando, el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, está hablando a los gentiles, a los creyentes, a la iglesia, y vosotros estando muertos, mire, los gentiles, muertos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor en la cruz? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Completo. La circuncisión era una marca, un sello. Ahora tenemos otro sello. Es el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón. El Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el sello, la marca de propiedad de Cristo, no es de Él. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Él nos ha sellado. Sello de propiedad. Ese sello no se anula. ¿Quién pues anula un sello? Sello. No se puede quitar. Dios puso su sello por su Espíritu Santo como propiedad, y esto como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice en este versículo, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quiere decir completo? Está total, completo, no falta nada, lleno. Ustedes están llenos de Él. En cuanto a la salvación está hablando,
¿Qué es completo, pues? No falta nada. Estamos full. Como cuando vamos a la gasolinera ahora, ¿no? Full, decimos, ¿no? Ya no entra más. No entra, no hay capacidad. Estamos completos en Cristo. Bueno, son para dar ejemplo, nada más. La verdadera circuncisión es la del corazón, hermano. Por eso es importante estar en Cristo. Eso es todo en cuanto a la salvación. Circuncisión no hecha a mano. Y entonces dice, y a vosotros estando muertos, mira la condición antigua, muertos en pecados y en la incircuncisión. Aparte de que en el pasado ya llevamos nuestros pecados, aparte éramos incircuncisos, gentiles, perros, en vuestra carne. Y en eso, Cristo antes ya vino. Él, estando en vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando resucitó, perdonando todos los pecados, todos, absolutamente. Nos dio vida, estando muertos, ahora tenemos vida. Si voy a retroceder a Efesios 2:1, Efesios 2:1 dice así, 2:1 dice, y Él, ¿quién es Él? Cristo. 2:1, Efesios, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era nuestra condición antigua. Y en el 5 dice, aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Es gratuito. ¿Qué hay que añadir a lo gratuito, hermano? ¿Qué hay que añadir? Nada. Absolutamente nada. Hermanos, el asunto es, como en aquella época, en esta época, hay quienes quieren añadir, perdonando nuestros pecados. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay gente por ahí. A ver, le dan una hoja y le dice, a ver, escribe tus pecados, recuerda desde antes, y luego lo quemamos. Lo queman y dicen, por fin soy salvo. Eso no es doctrina, eso es falsa. Los engañadores. Pero alguien va a decir, oh, me he sentido bien, pero con esto, claro, te han manipulado la mente. El perdón fue en la cruz del Calvario, no hay que añadir nada. Hermano, hoy se escucha diferentes vientos de doctrina, hermano. ¿Sí? Que las maldiciones generacionales, dice. ¿Qué maldiciones? En la cruz, Cristo se hizo maldito. Maldito el que es colgado en un madero. Ahí, Él no es maldito. Por ti y por mí, hermano. ¿Y quieren decir? Que las maldiciones generacionales y muchas otras añaden, otros comercian, que traiga su dinero, que su casa, que te hago rico,
Todo eso. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Multitudes siguen tras de esas mentiras, engaños. Hermano, que Dios nos ayude y nos guarde siempre a vivir la vida, la verdad de la vida cristiana. ¿Por qué estamos en Cristo? Es por su gracia. Gracia significa gratis. ¿Qué podemos añadir a lo que ella nos dio gratis? Y la gracia es un regalo. ¿Alguien nos regala y después nos pide? Devuélvame, no, pues. Eso es para siempre. ¿Qué más dice? ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? 2:11, el 13, ¿no? Y vosotros, está escribiendo a los creyentes, a nosotros, ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, eran gentiles, sin Dios y sin esperanza. Os dio vida con Él, mire, os dio vida juntamente con Él. Mira, allí ya en la cruz, cuando resucitó juntamente con Él. La obra del Señor es allí. ¿Existíamos? Ninguno, pero ya nos vio. Y nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora va a seguir. Algo más hizo allí. El 14. Anulando, algo anuló ahí. Anulando el acta de los decretos. En otras palabras, en otra versión también, hay que ver varias versiones. Anulando, en otra versión dice cancelando. Porque Él lo pagó. Él lo canceló la deuda. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. ¿Qué hizo? Con esos actas de decretos, como si fuera un documento, un archivo contra nosotros de todos los males que habíamos cometido. Ese documento, el Señor dice allí, nosotros que era contra aquí, dice decretos que había contra nosotros, que nos condenaban, ¿no? Que nos era contrario. ¿Qué hizo el Señor? Quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Mire lo que hizo. Quitó de en medio y clavó en la cruz. En aquella cruz, cuando los clavos atravesaron las manos, los pies, allí clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo clavó, lo canceló. Entonces dice, en la cruz, hermano. Entonces dice en Juan, le dijo el Bautista, este es, cuando se iba a bautizar, ¿qué le dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Allí lo clavó en la cruz, hermano. ¿Podemos visualizar Jesús clavado en la cruz, sangrando, coronado de espinas, herido, azotado, escupido, abofeteado? ¿Por qué? Por ti y por mí. Lo hizo. Si no valoras, si no valoramos, es que no se nos ha abierto el entendimiento, no se nos ha revelado en el corazón.
En la cruz sucedieron muchas cosas. La obra de la cruz es completa, total, hermano. Porque por eso todo lo que se quiere añadir a la obra de la salvación es una herejía. Él pagó con su sangre la deuda que debíamos pagar nosotros. En ese documento, todo lo que debíamos pagar, pero Cristo pagó con su sangre. Con su sangre. Sí, hermano, hermana, anciano, mayor, joven, niño, es por ti. Despierta. El cristianismo no es nomás caminar y, bueno, es tener la certeza, la seguridad de ser salvo. Dice, anuló en aquella cruz un acta de decretos que había contra nosotros, que nos acusaba, que era contrario, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz, en su cuerpo de carne. Hermanos, dice así, perdonándoos todos los pecados. El que está en Cristo, el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todo es hecho nuevo. Por eso es importante estar en Cristo. No dice el que está en tal denominación, religión, no dice el que está en reuniones cristianas, el que está en Cristo. Puede ser metodista, bautista, tenemos que estar en Cristo. ¿Qué más dice? ¿Qué más hizo? El 15. Esa obra de la cruz hay que desarrollar. Allí había 2 cruces más a sus costados, ¿verdad? Uno era ladrón, el otro igualito, tal vez peor. Pero eso hay que desarrollar. El uno le dijo, si eres Dios, bájate pues de la cruz, eres Dios. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es por creer. Aquel ladrón no es el buen ladrón, como algunos dicen. No hay buen ladrón, pues. Todos los ladrones son malos. ¿Acaso le dices ladrón? Ah, qué bien que has venido a robarme, qué bueno eres? No, los dos eran malos, delincuentes, pero creyó. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese es otro tema, doctrina hermosa, pero sigamos el 15, dice el 15 ahora. Mire, aparte de que fue clavado el documento que nos acusaba como delincuentes, el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, allí, en el monte Calvario, ya públicamente, ¿qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. El enemigo está vencido. Cristo lo desató, triunfó sobre ellos, a los principados y potestades. La victoria más grande. Por eso el que está en Cristo, el maligno no puede tocar. ¿Por qué? En 1 Juan dice, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Dónde estamos? 15. El versículo 2:14. Clavándolo, triunfando sobre ellos en el trono. Por tanto, va a hablar contra los... el versículo 14. Contra los legalistas. Y dice en el 16, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, quiere decir días sábados. Eso hacen los legalistas. Hay que guardar el sábado, que este sábado, que no hay que comer esto, que no hay que comer este otro. No comas cerdo, dice, y qué rico es el chicharrón, ¿no? Los legalistas dicen eso. ¿Pero qué? Ya estamos completos. Entonces me voy a comer esto. No, la guía del Espíritu. Bueno, dice... Nadie os juzgue en comida o en bebida. No vayas a decir ahora, entonces ¿puedo beber? Ay. Bebe y te va a venir las consecuencias. Va a venir la disciplina del Señor. No, aquí entiendo que está diciendo de bebida, no, que emborrachan, no. Bueno. Por tanto, nadie juzga en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, lo cual era todo bajo la ley, y días de reposo, todo lo cual es, ¿qué había sido todo eso? Todas esas prácticas del Antiguo Testamento, que había sido bajo esta nueva dispensación de la gracia, ¿qué había sido? Sombra. Sombra. ¿Qué es sombra? No es la sombra es eso, que está ahí. Pero la realidad soy yo, ¿no? La realidad es Cristo. Todo lo que se practicaba en el Antiguo Testamento era sombra y figura, dice en otra parte, de lo que había de venir. Ahora estamos en la realidad. Cristo murió, resucitó y vino a nuestros corazones. Vivimos en la realidad de las cosas, bajo esta nueva dispensación. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, esas observancias son legales, esas observancias del legalismo fueron abolidas en la cruz del Calvario. Cuando el velo del templo, hemos escuchado ese mensaje, cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, se rasgó de arriba abajo a la muerte de Cristo, fueron cancelados ahí, para dar inicio a una nueva dispensación. Allí está escrito eso en Mateo, ya lo hemos escuchado también, Mateo. A la muerte de Cristo se rasgó.
haciendo una división entre antiguo y nuevo pacto. Nos dio libertad para entrar a la presencia del Señor, cada uno de los que hemos creído. Ahí terminó la era legal, que se dice. La era legal. Cristo cumplió con todo esto en la cruz. Cristo cumplió la ley. Nadie más. Y por ahí dicen algunos sectores, dicen, hay que guardar la ley, hay que en cierta parte, en otra parte. Cristo cumplió la ley. Allí, en la cruz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió en la cruz. Cristo no era pecador, lo hizo por nosotros. Cristo cumplió la ley exactamente, todo. Nadie hay que pueda cumplir la ley con todos los requerimientos, el punto y coma. Nadie. Solo Cristo cumplió la ley. Amén, gloria a Dios. Una vez, y recuerdo esto de nuestro pastor que dijo, ¿sabes para quién fue dado la ley? Sabemos que fue para el pueblo de Israel. La ley fue dado para Cristo. Él lo cumplió, nadie más. Y por su muerte nos libró de la condenación. Debíamos ser condenados eternamente. Borró todas las ordenanzas legales que nos condenaban, que nos acusaban, hermano. Clavándolo allí en la cruz como un documento que nos acusaba como pecadores. El 16 ahora. Por tanto, resumiendo, el 16 dice así: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de reposo. Bueno, ya lo hemos leído, 9 días de reposo, lo cual es sombra y figura. Era la sombra de lo que se iba a hacer, de lo que Cristo iba a manifestarse y iba a cumplir todos los requerimientos bajo la ley. 16. Absolutamente. En el 15 decía: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Más aún anuló los poderes satánicos y demoníacos. Los escarneció públicamente allí en la cruz. ¿Ya? En el ámbito espiritual hubo una victoria, una lucha. ¿Ya? Cristo, ¿cómo padeció? Hasta llegar a la cruz, hermano. Pero los escarneció y triunfó sobre ellos públicamente, hermano, en la cruz. Ahora nosotros gozamos de una plena libertad, hermano. Absolutamente, hermano. De una plena libertad. Hermano, un poquito más, dice así, sombra de la que... El 18 dice, por eso advierte contra los falsas enseñanzas. Nadie os prive en vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Miren, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal,
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie tiene derecho, ningún derecho de juzgar a otro en comidas, bebidas, observancia de día, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El 1:20 ahora dice así. Advertencia, dice Pablo. Pues, ya haciendo la exposición, dice ahora en el 20, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esos son doctrinas humanas, de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, no manejes, no gustes, ahí entra el ayunito, no gustes, ayuna más que Jesucristo, más de 40 días. Bueno, nosotros hemos practicado, estábamos en una etapa de crecimiento. No gustes, ni aun toques. Esos son mandamientos de hombre. No estoy diciendo que no hay que ayunar. El que quiera ayunar, ayune, pero ayune en silencio, que nadie sepa. Si quiere ayunar, ayune. Por algún motivo, ya. Entonces, pero eso no añade nada a lo que ya está consumado por Cristo Jesús. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Esas cosas, que no gusten, que no toquen, el 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Tiene reputación de sabiduría en culto voluntario, pero es un culto voluntario. No lo pide Dios, uno lo hace con voluntad, con buena intención, pero no añade nada. Tampoco es malo. Si quiere, hágalo, pero tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo. La religión, han practicado eso, que azotes, que golpearse con piedra, culto voluntario. Duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. La obra de reconciliación de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, hermano. Sí, la obra está consumada, hermano. Hasta llega el capítulo 2, seguiremos viendo, hermano, ¿ya? Hay mucho más para ver, ¿ya? Mucho más para ver, pero seguimos aprendiendo. En la cruz se llevó el juicio más grande de la historia. Cristo venció. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia, y mucho más en sus demás epístolas, también, hermano. Pablo dice que hay enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es eso? Filipenses 3:18. Se van contra todo lo que Cristo hizo en la cruz. Le ponen como si el sacrificio de la cruz no lo hubiese hecho todo completo, que hay que hacer algo. O sea, hay que ayudar algo a la salvación.
Y Pablo lo dice de esta manera en 3:18, dice así. Filipenses 3:18. Dice, porque por ahí andan muchos, no pocos, por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo. ¿Cómo lo decía? Llorando. ¿Cómo no pueden entender que el sacrificio de la cruz es total, completo para la salvación? Y Pablo lloraba. Muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que quieren añadir al sacrificio, aquellos que creen que la salvación no ha sido completa. Por eso el título del mensaje, en Él estamos completos, en Cristo. Y Pablo decía, por ahí andan muchos, no pocos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, mire, cuyo Dios, ¿qué es? ¿Qué es el vientre? ¿Qué está diciendo ahí? Su Dios es el vientre, la comida. Comer, pedir. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Jesús dijo a la iglesia, poned la mira, no en lo terrenal, poned la mira, ¿en dónde? Las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El próximo mensaje será eso. Colosenses 3. Está diciendo, enemigos de la cruz, es decir, son hostiles a la doctrina de la total suficiencia de la muerte de Cristo como base de la justificación por la fe ante Dios. Y añaden otros requerimientos, pues, a la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, para finalizar, en Gálatas 3:13, que se vaya grabando estos versículos. 3:13 dice así, 3:13. Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió de la maldición de la ley, ya hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición, de todo aquello. Los requerimientos de la ley en su dispensación era buena, no era malo. La ley no es malo, pero en su dispensación estamos bajo otra dispensación de la gracia. Todo es de gracia, todo es gratuito en cuanto a la salvación. Está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, el sello de propiedad de parte de Dios, hermano. Eso del antiguo de la circuncisión viene desde Abraham, hermano. Ahora tenemos el sello del Espíritu Santo, hermano, en nosotros.
Pedro dice que Él llevó ciertamente todos nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Por tanto, terminando con ese versículo, vaya poniéndose de pie. Voy a terminar con este versículo de hemos empezado y dice, ya, en 2, 9 y 10 dice así, póngase de pie, ahí tienen la pantalla, todos lo leemos estos dos versículos, el 2 y el 2, 9 y 10, a la voz de 3, y está hablando de que el creyente, como creyente, estamos completos en Cristo. A la voz de 3, 9 y 10, 2 y 3. Sigue el 10, 2, 3. Ay, no. Porque en Él, ¿cuántos estamos en Él? El que está en Cristo, nueva creación es, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y si Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros, pues. Por eso dice, y vosotros estáis completos. No falta añadir nada en cuanto a la salvación. Que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Vamos a orar, vamos a agradecer por semejante bendición y semejante declaración de parte de Dios. Señor, queremos agradecerte. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.